Llegó la hora del cambio. Este es el tiempo. No esperes más. Y prepara tu corazón para poner tu fe en acción. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Bienvenidos. Buenos días a nuestros hermanos y amigos que se conectan en este momento con nosotros. Sean bienvenidos a nuestra sintonía. El tema del día de hoy será gracia versus misericordia. El Señor hoy tiene una palabra grande para cada uno de nosotros, así que si tienen algún comentario o petición, pueden escribirnos a este correo o a nuestra página en Facebook. Dios los bendiga y esperamos que el Señor sea bendiciendo sus vidas y a sus familias. Te lo doy, que mi vida sea para ti, como un perfume a tus pies. Yo quiero enamorarme
Muchas gracias. Amados hermanos y amigos, Dios los bendiga. Qué privilegio poder compartir con ustedes en este día la palabra del Señor. Queremos invitarles para permanecer conectados a través de este medio. Quiero compartir en este día un tema muy importante y es gracia versus misericordia. Y quiero tomar una porción bíblica que está en el Evangelio de San Mateo, capítulo 18, versículo 23 en adelante, donde narra una historia hecha realidad de dos personas que sobresalen en este texto y quiero aplicarlos a nuestra meditación en este día. Se titula Los dos deudores y leemos así para gloria y honra del Señor. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuenta con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A éste, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos, que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba, diciendo: Págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: Ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho, y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: Siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Esta es la palabra que el Señor nos da en este día especial, Día del Señor, día domingo, donde podemos ser bendecidos, donde podemos recibir el toque de Dios a través de la palabra y del Espíritu Santo para ser edificados. Oramos. Padre, en tus manos colocamos esta porción bíblica para que sea de bendición a nuestras vidas. Bendigo a todos los hermanos y amigos que están conectados, Señor, aún a la distancia. Hoy los bendigo con toda bendición espiritual. Oramos también por las personas que están enfermas, ministrando sanidad sobre sus cuerpos. Las personas que están en crisis, están preocupados porque no tienen empleo, no tienen dinero. Bendícelos, provéelos, Señor. Detenemos esta pandemia en el nombre de Jesús de Nazaret. Oramos, Padre, para que en este tiempo que ha habido tanto contagio se disminuya todo ello. Bendecimos la ciencia médica, las Fuerzas Armadas y todo lo que tiene que ver para nuestra protección. Preside y bendice en este día a todos los hermanos, el pastorado, los misioneros, los creyentes. Derrama bendición sobre cada uno. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Esta porción bíblica nos enseña la importancia que tiene el acto de misericordia, de gracia.
El apóstol Pablo dice, porque por gracia sois salvos. En ningún momento, 2000 años atrás, 3000, 4000 años atrás, nunca se convocó una asamblea mundial donde los mejores pensadores o los más santos, los más buenos, los más importantes, los más ricos, hubieran elegido un comité, hubieran enviado una comisión a la presencia de Dios a decirle, Dios, Jehová, Elohim, ten misericordia de nosotros. Prolonga tu justicia y tu verdad y sálvanos. No, eso nunca ha sucedido. La Biblia dice que Dios nos amó aunque nosotros no le amábamos. En Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que fue Dios quien tomó la iniciativa para buscar al hombre, para perdonar al hombre. El hombre no ha tenido esa inclinación para buscar a Dios. En el libro del Génesis dice la palabra, en el capítulo 6, que a Dios le dolió en su corazón haber creado al hombre, porque todo designio de los pensamientos del corazón del hombre, de la humanidad que había en ese tiempo antediluviano, todo era maldad, todo era corrupción. Si trasladamos ese tiempo al nuestro, hoy la mayor parte de la humanidad está inclinada al mal. El profeta dijo, esta generación es sabia para hacer el mal, pero hacer el bien no sabe. ¡Qué tristeza! Dios a través del profeta Isaías dice, este pueblo se acerca a mí con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. El profeta Jeremías capítulo 17 versos 9 y 10 dice, engañoso es el corazón y perverso, más que todas las cosas, ¿quién lo conocerá? El verso 10 dice, yo Jehová, que conozco, que pruebo, que peso los pensamientos y las intenciones del corazón. De modo que en todo este recorrer durante la existencia humana y la existencia de la palabra de Dios, el hombre no se ha inclinado a buscar a Dios. Es Dios quien lo ha buscado. Dice Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. En ningún momento hemos usado la fe, el respeto hacia Dios. Es Él el que nos busca, es Él el que nos quiere perdonar. Por eso envió a su Hijo. Y por eso la ilustración que tenemos a través de la porción leída. Un hombre acaudalado, un rey, uno de sus siervos le debía 10,000 denarios. Son 10,000 salarios. Cada denario era equivalente a un día de trabajo. 10,000 salarios. Hoy equivale a una cantidad de dinero, 10,000 salarios. Y este siervo pues no tenía el dinero para pagar a su señor, de modo que se postró y le pidió que le perdonara la deuda. De acuerdo al término que Pablo utiliza en Efesios cuando dice porque por gracia sois salvos, allí nosotros podemos valorar que la gracia es un regalo, es un don. Hallar gracia ante una persona como este siervo, halló gracia ante su Señor, y el Señor usó de misericordia y le perdonó la deuda. La gracia es un regalo y la misericordia es un acto de compasión. De modo que este siervo quedó libre porque su Señor le perdonó la deuda de 10,000 denarios. Cuando sale de la presencia de su Señor, luego inmediatamente halla a un consiervo, a un hombre de la misma altura, de su misma profesión, su misma clase,
ambos le servían al rey. Y a su consiervo, dice la Biblia, que le tomó por el cuello, le ahogaba, diciéndole, págame la deuda. Si no me pagas, te voy a meter a la cárcel, y a tu mujer y tus hijos. Y su consiervo se postró y le suplicaba que le perdonara la deuda, pero este siervo no le perdonó, lo metió a la cárcel. Hizo con él cosas muy duras, muy injustas. Cuando sucedieron todas estas cosas, la gente comentó y la gente hizo llegar su comentario, su crítica hasta el rey. Y el rey se enteró y el rey lo mandó a llamar. Siervo malo, injusto, ¿no te perdoné yo toda esa deuda? ¿No tuve de ti misericordia? ¿Por qué no tuviste misericordia de tu consiervo? Y este rey airado hizo que a su siervo se le encarcelara, se le detuviera, lo torturaran, para que pagara con creces la injusticia y la falta de misericordia. La parte final del texto dice, ¿no hará así Dios con nosotros? Pues si nosotros usamos de misericordia con nuestra familia, con nuestros semejantes, pues Dios va a usar de misericordia con nosotros. El Evangelio de San Mateo capítulo 6 dice, porque si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará. Necesitamos usar de misericordia. Y también tenemos la ilustración del hijo pródigo allá en Lucas 15, 11 en adelante. La importancia que tiene la misericordia. Misericordia que usó el padre del hijo pródigo. Este muchacho se había ido de su casa, altivo, exigió forzosamente su herencia. El padre les repartió sus bienes. Este muchacho vivió perdidamente cuando todo le hubo faltado porque se acabaron los recursos. Entonces regresa a su casa y su padre no lo castiga, no lo encierra en un cuarto, no lo señala como el hijo irresponsable, como el hijo vagabundo de malos actos, no, sino que lo perdona, usa de misericordia. Esa ilustración acerca del hijo pródigo y su padre es la actitud del pecador hoy con Dios. No importa el estado en que esté el hombre pecador, pero si se vuelve a Dios, si recurre a Dios, el Señor lo perdona, el Señor lo salva. Dice el apóstol Pablo a través de Romanos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón, serás salvo. Qué importante es entonces invocar el nombre del Señor. Qué importante es cuando nosotros alcanzamos esa misericordia de Dios, esa benevolencia de Dios. Él está dispuesto a perdonar, no importa cuántos sean los pecados que haya cometido una persona, no importa los actos hasta donde haya caído. Hay personas que quitándole la vida a otro dicen, ya a mí Dios no me puede perdonar porque mi pecado fue muy grave, porque le quité la vida a una persona. Yo solo soy digno de muerte. Muchos se quitan la vida, se suicidan. Otros, ayudados, guiados por alguna persona creyente, recurren a Dios. Recurren. Yo mismo tuve que orar un día por una persona que le había quitado la vida a unas personas. Y este hombre dijo, yo quiero dejar establecido que ninguna persona me quita la vida, yo me la voy a quitar. Pero muy a tiempo, pues estuve dialogando con él y este hombre aceptó al Señor en su corazón
Y yo le dije, el siguiente paso es ir y presentarse a la autoridad. No importa los años que tenga que pagar en una cárcel, al fin un día saldrá y su vida será nueva, su vida será diferente. Dios obró, lloraba este hombre, fuimos a la inspección de policía, lo acompañé para que él entregara su machete con lo que había destruido las personas, pero también él se entregara. Sí, tuvo que pagar años de cárcel. Yo tenía programa en las cárceles en esa región y le visité al lugar donde él estaba detenido, nunca lo abandoné. Hermanos, hay muchas cosas que el hombre puede hacer y el Espíritu Santo convence a la persona en arrepentirse, en convertirse. Casualmente la conversión es dejar de hacer y de ir por ese camino donde se ha acostumbrado a hacer mal, y convertirse es tomar un camino nuevo, diferente. Dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 5, 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Amados hermanos y amigos, tenemos la oportunidad, no importa hasta dónde hayamos caído, cuál sea el estado de la vida del ser humano, postrado, frustrado, avergonzado, que ninguna persona da ni un peso por él, pero Cristo derramó su sangre por cada pecador. Fue por la humanidad que vivía sin Dios, sin justicia, sin ley. Por ellos fue que Cristo murió. De modo que a través de esta porción yo quiero invitarles para acercarnos a Dios. El apóstol Santiago dice, volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Eso está diciendo que el hombre puede estar de espalda a Dios, pero si nos colocamos de frente, Dios está ahí esperándonos. Si nos arrepentimos como el hijo pródigo que llegó y le pidió perdón a su padre, perdón a Dios, nosotros también podemos regresar, podemos invocar el nombre de Dios. Si tenemos cerca a la persona que hemos ofendido, podemos pedir perdón. Eso no le va a quitar el linaje, el apellido, la importancia, la profesión. Eso no va a afectar. Pedir perdón también es valentía, también es orden y sana el corazón. Cuando pedimos perdón, sana nuestro corazón. Así que, amados hermanos y amigos, yo les invito para que haya una reflexión a través de esta palabra y aprovechemos este tiempo de gracia que nos ofrece la palabra, porque por gracia sois salvos, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Recuerde que las obras sí se deben hacer. Las obras es el fruto de una conversión, pero las obras solas no salvan a nadie. Nos salva el Señor Jesucristo, nos salva el arrepentimiento que tenemos delante de Dios. Cuando llegamos al Señor, entonces dentro de esa vida nueva y ese testimonio, hacemos obras nuevas, buenas, agradables, que Dios las va a recompensar. De eso debemos estar seguros. Así que, amados, yo quiero que aprovechemos este tiempo de gracia, este tiempo de misericordia, que no se vaya a invertir el orden, que si alguien tuvo misericordia de nosotros, nosotros se la vamos a negar a alguien. No, Señor, vamos a usar de misericordia también. Que si hemos hallado gracia delante de una persona o delante de Dios, pues que también nosotros podamos favorecer a alguien que necesita esa gracia, que necesita ese favor, que necesita ese perdón. Nosotros no somos salvadores, pero sí somos puente. Podemos ayudar a conducir una persona, una familia, un pueblo, un país a la presencia del Señor. El Señor dijo, vosotros sois la luz del mundo. La antorcha o el faro principal es el Señor.
Dice, yo soy la luz del mundo, Juan 8:12, y el que me sigue no andará en tinieblas. Pero de nosotros, dice allá en el Evangelio de San Mateo, vosotros sois la luz del mundo. De modo que nosotros somos como pequeños bombillitos, como pequeños luminares. Ayudemos a irradiar, a iluminar la vida de las personas que están en tinieblas. Este tiempo que ha sido tan difícil, este tiempo que frecuentemente escuchamos de personas que no pueden con el problema y se suicidan, pierden su razón, están confundidos, están enfermos. Al escuchar su familia que necesitan recursos, necesitan pan, pues se confunde un padre, una madre. Pero yo quiero decirles que Dios es nuestro proveedor. Él va a utilizar medios, manos generosas para llegar hasta nosotros. El salmista David en el Salmo 23 dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Aprendamos entonces a orar como David. Aprendamos a confiar como David. Aprendamos a depender de Dios como dependía David. Y nada nos faltará. Vamos a orar. Vamos a darle gracias al Señor. Y le vamos a pedir que Él nos dé esa actitud y ese valor de usar de misericordia con otro que necesita el perdón, que necesita la misericordia, así como le pedimos a Dios que tenga misericordia. Señor, gracias por tu palabra, gracias por cada persona que está conectada a través de esta red. Bendigo a los hermanos, a los amigos, cada familia, declaro provisión y libertad en cada uno para usar de misericordia con quien se debe usar de misericordia, porque no la podemos negar. No podemos negar un favor cuando podemos hacerlo. Bendigo, Señor, la provisión diaria para cada familia. Ministramos sanidad en cada cuerpo, en cada familia. Bendecimos nuestra nación y todas las naciones sobre la faz de la tierra que están azotadas con esta pandemia. Declaramos vida y vida en abundancia. Hoy, Señor, reclamamos la paz, la tranquilidad para nuestro pueblo, para nuestra sociedad, para la iglesia, para nuestras vidas. Por ello te damos muchas gracias. Te recibimos, Señor, en nuestro corazón, porque creemos en el perdón, porque necesitamos tu misericordia. Registra nuestros nombres en el libro de la vida y ayúdanos a perseverar haciendo el bien hasta el día que tú regreses o que tú nos llames. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amados, pueden escribirnos. Está la red abierta, las líneas abiertas para que usted pueda conectarse y pedir una oración por alguna crisis. Ahí tenemos hermanos que nos ayudan a manejar estas líneas y de una manera especial estaremos ahí dispuestos a orar a su favor. Dios les bendiga, en su casa también, reúnanse, lean la palabra, oren los que ya saben orar. Recuerde que es muy importante la oración, es una herramienta que necesitamos en nuestro diario vivir. Bendiciones a todos. Una vez más, Señor, tú eres majestuoso y poderoso. Majestuoso, poderoso,
buenos días a cada uno de mis hermanos y cada uno de los amigos que en esta mañana se encuentran a través de estos medios de comunicación. Doy gracias a Dios por este privilegio que me da de compartir la palabra con ustedes. También quiero dar las gracias al pastor Luis Cárdenas y al hermano Germán por darme este privilegio. Para mí es de gran gozo compartir la palabra con ustedes. Y en esta mañana quiero compartirles un tema que el título es Gracia versus Misericordia. Y para esto quiero que me acompañen en San Lucas, capítulo 15, del verso 11 en adelante. Lucas, capítulo 15, del verso 11 en adelante. También dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponden. Y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia, y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella sierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? ¿Y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia. Y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano, y sacad y calzado en sus pies. Y traed el becerro gordo, y matadlo, y comamos, y hagamos fiesta. Porque mi hijo muerto era, y ha revivido. Se había perdido, y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino, y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo, tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo, por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él, respondiendo, dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, y no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que había consumido tus bienes, con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo, Hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Oremos. Padre eterno, te damos gracias por esta mañana, por concedernos este privilegio, Señor, de estar cada uno en nuestras casas, Señor. Estamos, Señor, reunidos con un solo propósito, y es el de glorificar tu nombre, Señor, el de honrar tu nombre, Señor, a través de tu bendita palabra, Señor. Por las circunstancias, Señor, que se han presentado, no podemos estar, Señor, en la iglesia, Señor. Pero gracias, Señor, en tu bondad, en tu misericordia, tú nos has provisto, Señor, estos medios de comunicación. Y te pido, Señor, que ahora a través de estos medios de comunicación tu palabra, Señor, sea hablando a nuestros corazones. Tu palabra, Señor, sea fortaleciendo las vidas. Señor, es tu palabra la que nos da vida, Señor. Como decían los mismos discípulos, Señor, santifícanos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Es tu palabra, Señor, la que nos exhorta, la que nos alienta.
Y en esta mañana te pido, Señor, que tú seas obrando en el corazón de cada oyente, de cada uno de los que están allí, Señor, oyendo tu palabra. Y te pido también que tú me des, Señor, la sabiduría, Señor, para exponer tu bendita palabra. Te lo pedimos todo esto en el nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. A ti es toda la gloria y la honra. Bien, en este texto de Lucas capítulo 15, verso 11 al 31, vemos que es nuestro Señor Jesucristo el que está hablando aquí en esta parábola. Él siempre hablaba por parábolas. Vemos que aun cuando empieza en el verso 15 uno dice que se acercaban a Jesús todos los publicanos y los pecadores para oírle. Pero también muestra algo contradictorio, algo muy infavorable que eran, dice, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces, nuestro Señor pues ya había referido la parábola de la oveja perdida y también había referido la parábola de la moneda perdida. Pero cuando llegamos aquí es la parábola del hijo perdido o del hijo pródigo. Y la parábola empieza narrando esta historia como un padre tenía 2 hijos y se ve la rebelión de este hijo menor. Y le dice a su padre, dame la parte que me corresponde. Dame la parte que me corresponde. Y vemos que aquí el padre es muy, digamos así, misericordioso, muy bondadoso, porque solo la herencia se daba cuando el padre había muerto. Pero el padre aquí o concede un don a su hijo que no lo merece y le da todos los bienes. Reparte los bienes a los 2 hijos, no solo al menor sino al mayor reparte los bienes. Y la escritura aquí nos muestra que pasando algunos días este joven lo juntó todo. Lo juntó todo y se fue lejos, a una ciudad apartada. Y dice que allí en esta ciudad lejos y apartado, dice que malgastó todo, que vivió perdidamente, dice la escritura. Vivía lejos, apartado, pero no solo eso, sino que vivía perdidamente y malgastó todo. Pero luego la escritura nos da otra escena de este hijo pródigo. Dice que en aquella ciudad comenzó a faltarle, hubo una gran hambre en aquella ciudad. Después de que lo desperdició todo y ya no tenía nada, lo había gastado, hubo un gran hambre. Y vemos que esto lo impulsa a este hijo pródigo a acercarse a un hombre, a un ciudadano. Y este ciudadano lo lleva a que apacentase cerdos. Y esto era lo peor que podía haber para un judío, el apacentar cerdos. El cerdo estaba considerado como un animal inmundo. Pero vemos que es tanto lo perdido que está este hijo, tanto la miseria, tanto a lo hondo que había llegado, que lo vemos allá apacentar los cerdos. Y no solo apacentándolos, sino la escritura nos muestra que él deseaba saciar su hambre de las algarrobas de los cerdos. Y también nos da otra clasificación, y que nadie le daba, nadie llenaba su necesidad. Y este hombre, al verse tan necesitado, tan lleno de miseria, en cierta ocasión dice que este hombre, este hijo pródigo, volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Reconoció su necesidad, dice que volviendo en sí. Y la escritura, a mí estos textos que me dice que vivía perdidamente, lejos y apartado, me hace acordar de este pasaje que nos habla de que la condición de cada uno de los seres humanos, de cada uno de nosotros. En Efesios dice que estábamos apartados, que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, que éramos por naturaleza hijos de ira, que estábamos separados de la soberanía de Dios. Pero aquí este hijo, hay algo que dice que volviendo en sí, reaccionó. Digamos que es cuando el Espíritu Santo redarguye a un hombre de su pecado y de su maldad, y le hace conocer la condición en que está. Este hijo había llegado a lo más bajo, había perdido todo. Pero volviendo en sí, dice, iré a mi padre
Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Creo que esta es la reflexión más grande que puede hacer este hijo pródigo. Y este hijo pródigo, vemos que no solo se queda en palabras, sino que en acciones. Cuando el Señor Jesucristo da esta parábola, vemos que no solo este hijo se queda en voy a hacerlo, sino que dice que se levantó y fue a su padre. Pero hay algo que la Escritura nos dice aquí. Dice, y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Vemos que este padre estaba esperando a su hijo. Lo estaba esperando. En Salmos 86:5 dice, tú eres bueno y perdonador, y grande en misericordia, para con todos los que invocan tu nombre. Tú eres bueno y perdonador y misericordioso. Dios tiene misericordia, así como este padre estaba esperando a su hijo, tuvo misericordia de su hijo, ¿no? para besarlo, para recibirlo en esta condición de perdido. Y también hay otro pasaje que dice que el que se humilla será exaltado, pero el que se enaltece será humillado. Y también dice el Señor, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Esa es la descripción de Dios cuando recibe al pecado. Vemos que este padre no rechaza a su hijo, sino que lo recibe. Y hay algo muy importante, el hijo le dice a su padre, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Había un sincero arrepentimiento en este hijo, no quería ni siquiera mirar a su padre, sabía que él había fallado, que había pecado, que se había rebelado contra su padre. Pero su padre hace algo muy, muy grande por él. Le dice a los criados que sacara el vestido, que sacara un anillo y le diera calzado, y que sacaran el becerro gordo para hacer fiesta, porque mi hijo estaba muerto y ahora ha revivido. Es porque mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Se había perdido y es hallado. Y vamos a hablar de gracia, y aquí estamos viendo la gracia de este padre para con su hijo. La gracia divina es el favor soberano y salvador de Dios. Esa es la gracia. Es el favor que Dios muestra a aquellos que no tienen méritos en sí mismos, sino que merecen el mal. Dice, la gracia es algo que no merecemos, es un favor inmerecido. Y aquí vemos la gracia que a este hijo le es otorgada. Su padre le está dando la gracia que no se merece. Gracia es eso, gracia es que nosotros, en vez de recibir lo que merecemos, recibimos lo que no merecemos. ¿Sí? Y aquí este pasaje nos explica, su hijo ¿qué merecía? Que su padre le dijera, quizás tú ya no eres mi hijo, no eres merecedor de ser mi hijo. Pero vemos que no dice eso, en vez de eso le dice que saca un vestido, un anillo, un becerro para hacer fiesta y regocijarse. Este hijo recibe lo que no merecía, en vez de recibir lo que sí merecía la ira de su padre. Pero en vez de eso recibe misericordia, recibe gracia. En Efesios dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que ninguno se gloríe. Pues bien, esta parábola el Señor la está dando como ejemplo, como respuesta a aquellos fariseos y escribas, que decían, con los pecadores comen, y aún a su casa entra. Y sabemos que el ministerio, lo único que movía a nuestro Señor Jesucristo es eso, tener misericordia, tener compasión de los pecadores. Él había venido al mundo con un propósito y era el de buscar a pecadores. Como dice este pasaje, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Lo dio, lo envió. Lo único que movió a nuestro Señor Jesucristo para venir a este mundo era para mostrar misericordia a pecadores inmerecidos.
Y aquí le está mostrando a los fariseos y a los escribas que el único motivo que él había venido era para ese, para que a él se arrimaran los pecadores, los escribas, aquellos que estaban necesitados de perdón y misericordia. Y este hijo muestra a aquellos publicanos, aquellos pecadores que venían ante el Señor con arrepentimiento sincero. Los publicanos eran recaudadores de impuestos y eran odiados por este oficio que ellos realizaban. Pero el Señor los recibía y con ellos comía, porque ellos sí mostraban un sincero arrepentimiento. El Señor le mostraba misericordia a ellos. Eso es misericordia. La misericordia es darnos a aquellos que no merecemos y que el pecador no lo gana por sus obras, como le han pasado en Efesios, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, no por obras, para que ninguno se gloríe. Es solamente mirando a Cristo en su sacrificio perfecto, mirando que Cristo ha cumplido lo que nosotros no podemos hacer. Pero aquí en los siguientes versos vemos algo muy importante. En el del 25 en adelante dice, y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo, tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo, por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Vemos algo importante aquí, que este hijo no era el hijo bueno que se justificaba en sí mismo. Vemos que cuando llega su hijo se muestra quién es este hijo y muestra toda su ira, muestra todo su orgullo, muestra todo su enojo, su resentimiento. Así que y su padre le rogaba, entremos, y vemos que desobedece a su padre. No está diciendo lo que mismo dice, tantos años te he obedecido. Y esto representaba a aquellos fariseos que se creían justos, aquellos fariseos que estaban murmurando allí del Señor. Dice que ellos murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. Ellos se justificaban en sí mismos. Este hijo mayor representa a los publicanos y los fariseos. Los publicanos y los fariseos eran los fariseos y los escribas. Los escribas eran los doctores de la ley. Ellos ellos eran los que transcribían la ley. Ellos eran los que miraban que la ley se escribiera punto por punto, con letra, sin faltar ni una, y que no hubiera ninguna falla. Y el Señor Jesucristo hablaba mucho de los fariseos. Estos fariseos dice que ellos buscaban las primeras sillas para ser aplaudidos. Ellos dicen que hacían oraciones largas en las esquinas para ser aplaudidos por los hombres. Y el Señor Jesucristo también dice algo muy importante de estos fariseos. Dice en Mateo 23, dice que estos fariseos se sientan en la ley de Moisés. Y le dice a sus discípulos, le dice, haced todo lo que ellos digan, porque ellos se sientan en la ley de Moisés. Mas no hagan como ellos, porque ellos dicen y no hacen. Conocían la ley rigurosamente de Moisés, pero ellos no hacían conforme a la voluntad de la ley. Eran doctos en todo, pero no hacían conforme a las obras de la ley. Se gloriaban en que fueran aplaudidos, porque eran justos. Y aquí el Señor Jesucristo les está exhortando a ellos, los está invitando al arrepentimiento. Los está llamando para que ellos vengan al reino de los cielos. Pero ellos vemos que no tenían misericordia para con el Señor Jesucristo. Ni para con los publicanos, ni para con aquellos pecadores no tenían misericordia. Y dimos que vamos a hablar de la gracia y la misericordia. Aquí es donde vamos a hablar de la misericordia. El Señor mismo, Jesucristo le dice, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta, el enaldo y el comino,
Pero la ley, pero dejáis aparte la ley, lo importante de la ley, que es la justicia, la misericordia y la fe. Ellos dejaban de parte la misericordia, al tener misericordia de su prójimo. Se creían tan justos que despreciaban a su prójimo. La Escritura dice que no seamos altivos, que no miremos nosotros cada uno por lo suyo, sino que cada uno piense de sí mismo con cordura. No miremos a los demás por encima, dice la Escritura. Y estos fariseos miraban a los demás como pecadores, como si ellos fueran justos, los doctos de la ley. Pero por eso hay un pasaje que el Señor Jesucristo también dice que bienaventurados los misericordiosos, porque ellos hallarán misericordia. También el Señor en cierto pasaje dice: en esto conocerán que son mis discípulos, si tuviesen amor los unos por los otros. En otra escritura dice: perdonándoos los unos a los otros. Y en Juan, creo que en la carta de Juan, en 1 Juan, donde dice del amor de Dios, y que si alguno dice que conoce a Dios pero no ama a su prójimo, es mentiroso, porque Dios es amor. Dios es amor, y el amor de Cristo mora en nosotros. Es decir, el Señor Jesucristo en este pasaje está diciendo: si ustedes han recibido por gracia la salvación, si ustedes se han arrepentido, si reconocen que son pecadores, ahora muestren misericordia para con los demás. No sean altivos, sino sean misericordiosos unos con otros, perdonándoos, porque la salvación es por gracia, el pecador no tiene por qué gloriarse de nada. Toda la obra la ha hecho Dios. No es por obras de justicia, por los cuales estas obras de justicia se gloriaban los fariseos. Así que la invitación en este pasaje que el Señor hace es a que nosotros como creyentes, como hijos de Dios, y si hemos sido renacidos de la simiente de Dios, que seamos misericordiosos, perdonándonos unos a otros, no siendo altivos. Por eso el Señor le decía a los fariseos: el que se humilla será enaltecido, pero el que se enaltece será humillado. Y aquí vemos a la representación que él hace del hijo pródigo. Él se humilló hasta reconocer su pecado, decir que no soy digno de ser llamado tu hijo, pero fue exaltado. Se le dio el vestido, que eso representaba como darle autoridad, el anillo que significaba la autoridad, el vestido era de darle renovación nueva, el calzado significaba que ya no era un esclavo. Eso es la gracia de Dios y la misericordia, que restaura nuestras vidas. Porque en Efesios dice que nosotros estábamos perdidos en delitos y pecados, muertos, ajenos de la ciudadanía de Dios. Pero Él, en su grande misericordia con que nos amó, nos hizo renacer para una esperanza viva y nueva. Todo esto por Jesucristo, que nos amó desde antes de la fundación del mundo. Esa es la gracia soberana. Es una gracia eterna, es decir, estaba planeada desde antes de la fundación. Es una gracia gratuita. El ser humano no la puede ganar por ningunos méritos. Y es una gracia soberana, que es solo Dios el que la otorga al ser humano y al pecador, que viene reconociendo su necesidad. Bien, hermanos y amigos, esta es la breve meditación, y espero que el Señor sea obrando en cada uno de nuestros corazones, de nuestras vidas, porque su palabra es la que obra en nosotros, es su gracia la que obra en nosotros. Como decía el apóstol Pablo: porque por gracia soy lo que soy, y es la gracia de Jesucristo la que ha optado en mí. Pablo reconocía que era la gracia la que lo había salvado, la que lo había llamado. Pablo era uno de los perseguidores de la iglesia, injuriador, pero fue llamado a gracia y a misericordia. Y él es uno de los que dice: porque por gracia soy lo que soy. Y en otro pasaje le dice el Señor Jesucristo a Pablo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Bien, gracias a Dios por este privilegio, y hasta pronto. Bendiciones, mis amigos y mis hermanos. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Pueden seguirnos en nuestra página de Facebook a través del enlace. Esperamos que el Señor los continúe bendiciendo, y nos vemos el próximo domingo, ya sea por este medio o de manera presencial en la iglesia, si las autoridades pertinentes nos lo permiten. Dios los bendiga.